Desde Chía, Cundinamarca, Colombia. Transmite canicaradio.com. Canicaradio.com, tu fiel compañía. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es martes 16 de marzo de 2021. Somos Canica News y los saludamos desde la educada, culta y segura ciudad de Chía, Cundinamarca, Colombia. Registramos información de interés generada en Colombia y el mundo. Pueden escucharnos en 3 emisiones diarias: 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche, horas de Colombia. La dirección general es de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra y en la presentación quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas. Frank Clair. La información con los periodistas que generan opinión. Aquí están las principales noticias del día. A continuación, los titulares de las principales noticias con el auspicio de la Alcaldía de Chipaque, Cundinamarca, y su alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Les vamos a hablar de los temas que serán noticia en Colombia y el mundo esta semana. Expulsaron a 7 venezolanos que robaban en Transmilenio. ¿Por qué mueren 10 veces más bebés por COVID-19 en Brasil que en Estados Unidos? Monserrate, un rincón de Bogotá donde los colibríes trinan más fuerte. Si su negocio es la salud, esto le interesa. Habilitación de consultorios e IPS fácil y rápido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU le piden a Bolivia garantías para expresidenta Áñez. No es bueno que el Banco de la República le haga un préstamo al gobierno. Se agrava segunda ola de coronavirus en Chile, de nuevo en cuarentena. Ana María Morales, la colombiana que busca proteger al águila real de montaña. Un año de pandemia, el colapso y resurgimiento de las economías latinoamericanas. Hoteles en Colombia se preparan para ofrecer experiencias seguras en Semana Santa. Alexa Saavedra presenta las efemérides de la fecha. Al cierre, el grupo Nietzsche impuso su clave en los Grammy. Bienvenidos. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Actualidad en Canica News. Estos son los temas que serán noticia en Colombia y el mundo esta semana. Primer tema. Se espera que Colombia llegue al primer millón de dosis contra el COVID-19 aplicadas en un mes de ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Segundo tema. El caso de la periodista Ginette Bedoya llegará a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un hecho histórico al ser la primera vez que un tema de violencia sexual llega a esa instancia. El juicio se hará de manera virtual y empezó ayer lunes a las 8 de la mañana con transmisión del tiempo.com. Tercer tema. Hoy martes comienza un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, en las cuales el tema principal de debate será la reforma fiscal o tributaria. Cuarto tema. Ayer lunes sale a licitación el estudio de detalle del corredor verde de la carrera séptima. El sistema de transporte masivo de tipo eléctrico podría elegir entre una baraja de buses duales articulados y biarticulados o incluso tipo trambos, una tecnología que se usa en pocos países del mundo. Quinto tema. El Congreso Nacional. La responsabilidad social del Estado y las religiones frente a la salud familiar y comunitaria, que se realizará este jueves 25 de marzo de 9 de la mañana en el Salón VIP de la calle 11, número 2559, y de manera virtual por YouTube o Zoom. Panelistas: Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud; Rafael Polo Vargas, ex viceministro de Salud; Nelson Cubide Salazar, concejal; Giovanni Peña Paz,
presidente ASMISEP; Alejandro Gómez López, secretario distrital de Salud; Néstor Raúl Caicedo Meléndez, promotor de Derecho de Salud; Eduardo Barbosa Sánchez, presidente de Capellanes ASMIPAS. Sexto tema. Se espera que la alcaldesa Claudia López se reúna con el arzobispo para acordar cómo será la celebración de Semana Santa para los capitalinos, en medio de un contexto en donde las medidas de bioseguridad y distanciamiento social siguen siendo definitivas para hacer frente a la pandemia. Séptimo tema. En Perú, la Fiscalía va a hacer mañana, 17 de marzo, una petición de prisión preventiva contra el expresidente Vizcaya. El tema se filtró anticipadamente a los medios de comunicación. Octavo tema. La Comisión Europea presentará mañana miércoles su propuesta para crear un pasaporte de vacunación que certifique que su portador está inmunizado o ha dado negativo en un test PCR, una medida que busca facilitar los viajes en la Unión Europea, pero genera dudas por su posible carácter discriminatorio. Noveno tema. Para los amantes del cine, ya se conoce la lista de nominados a los premios Oscar 2021. Canica News. El editorial con Rodrigo Ariza en Canica News. Hoy, hace exactamente 4 años, los seguidores de la música de Esperanza Acevedo Osa, conocida en el mundo artístico con el nombre de Vicky, se sumieron en una profunda tristeza por su muerte. Vicky, cantautora colombiana, nacida en el Valle del Cauca, creadora e intérprete de muchos éxitos, nos dejó sus canciones como recuerdo y por siempre vivirán en aquellos románticos, en aquellas personas que dedican canciones bien hechas, bien interpretadas y con un mensaje que hablan de amor. Pobre Gorrión, Amigo Caminante, Tan Sola, Lloraré, Amor Amargo y Nunca Comprendí, Llorando Estoy, entre muchas otras, son melodías y letras que nos hacen pensar en que el amor sí existe. Vicky, paz en su nueva morada y que sus canciones nunca mueran. Mas mi loca esperanza susurraba que no ibas a partir, que te quedabas y nunca comprendí por qué lo hiciste. Y me quedé en mi lecho cavilando, intentando encontrar ese motivo que te hizo desistir de mi cariño. Y nunca comprendí por qué lo hiciste. Si era un amor tan... Canica News. Política nacional en Canica News. Expulsaron a 7 venezolanos que robaban en Transmilenio. En la mañana del pasado domingo, el director de la Regional Andina de Migración Colombia, Henry Corredor, confirmó que fueron expulsados del país 7 ciudadanos venezolanos que integraban una temida banda dedicada al hurto. De acuerdo con Corredor, los extranjeros delinquían en todo el sistema integrado de transporte público de Bogotá bajo la modalidad de cosquilleo. Hurtaban a los usuarios del sistema de transporte masivo y llegaron hasta asaltar a las personas para hurtarles sus pertenencias, especialmente celulares, afirmó el funcionario de Migración Colombia. La autoridad migratoria señaló que la banda se desarticuló gracias a que fueron capturados luego de hurtar un celular de gama alta. Tras su detención y luego de que un juez determinara no darles medida de aseguramiento intramural, la Regional Andina de Migración tomó la decisión discrecional de expulsar a los extranjeros del territorio nacional por un periodo de 10 años. Hurtaban a los usuarios del sistema de transporte masivo y llegaron hasta asaltar a las personas para quitarles sus pertenencias. De hecho, la autoridad migratoria emitió un comunicado en el que confirma que los extranjeros fueron conducidos hasta la población de Villa del Rosario, norte de Santander, en donde se hizo entrega de los mismos a las autoridades venezolanas. También se señaló que con esta medida de expulsión, los 7 extranjeros perderán la oportunidad de acogerse al Estatuto Temporal de Protección. Este 2021, Migración Colombia ha expulsado a 86 ciudadanos venezolanos vinculados a diferentes hechos delictivos. Canica News. Actualidad internacional en Canica News.
¿Por qué mueren 10 veces más bebés por COVID-19 en Brasil que en Estados Unidos? Desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, 420 bebés han muerto de COVID-19 en Brasil, una cifra aproximadamente 10 veces mayor que la de Estados Unidos, el país con mayor número de muertes por la enfermedad, según datos oficiales. Según los Centros para el Control y Protección de Enfermedades de los Estados Unidos, 45 niños menores de 1 año perdieron la vida después de ser infectados por el coronavirus. En los bebés de 1 a 5 años, la discrepancia entre los dos países también es evidente. Brasil registró 207 muertes por COVID-19, mientras Estados Unidos contó 52. Las cifras brasileñas son también más altas que las del Reino Unido, que registró solo 2 muertes por coronavirus en bebés de menos de 1 año, y las de México, donde murieron 307 niños con edades comprendidas entre 0 y 4 años. Francia, en cambio, solamente registró 4 muertes en niños menores de 14 años con el nuevo coronavirus. Al mismo tiempo, Estados Unidos es actualmente el país con el mayor número de muertes por COVID-19, con 529.000, seguido de Brasil 270.000 y México 191.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La tasa de mortalidad de los Estados Unidos por el virus, 161,28 por 100.000 habitantes, es superior a la de Brasil, 128,12 por 100.000 habitantes. Por lo que se puede decir que desde el comienzo de la pandemia, el COVID-19 ha matado proporcionalmente a más personas en la nación norteamericana que en Brasil, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados. Las tasas de natalidad también son importantes en esta ecuación. Ambos países tienen tasas prácticamente iguales según el Banco Mundial: 1,77 hijos por mujer en los Estados Unidos y 1,74 en Brasil. Canica News. Noticia ecológica en Canica News. Monserrate, un rincón de Bogotá donde los colibríes trinan más fuerte. Desde el Cerro de Monserrate, Bogotá se ve lejana, bulliciosa, como un manto de ladrillo y metal que asfixia la naturaleza, pero desde lo alto también se abre un rincón donde contemplar multitud de especies de colibríes y decenas de aves que vuelan ajenas a lo que abajo sucede. A 3.150 metros de altura de Monserrate, el ruido de los automóviles de la ciudad se escucha más que los trinos de estos pájaros, pero al menos la boina de contaminación que envuelve la gran capital colombiana se ve difuminada por el verdor de la naturaleza. Estando al frente de una ciudad de 8 millones de habitantes que diariamente estamos contaminando, tener estas especies a 5 minutos es muy bueno, relata el supervisor ambiental de los senderos ecológicos de Monserrate, Camilo Cantor. Yo creo que es la naturaleza buscando resurgir por los pocos espacios que les damos. Cantor es uno de los responsables de que Monserrate, conocida por ser sitio de peregrinación religiosa y la subida de pendiente por sus más de 1.000 escalones, ahora sea también un refugio de aves gracias al sendero Paramuno, un recorrido de 300 metros con comederos artificiales, donde decenas de pájaros y colibríes se acercan osadamente al visitante, como el abanico cariblanco, que solo vive en la cordillera oriental colombiana y algún rincón venezolano, o endémicas como el chamisero cundiboyacense e incluso el colibrí híbrido, cruce de 2 tipos de estas aves que solo viven en el continente americano. De hecho, en las 6 hectáreas que ocupa el camino y sus alrededores es posible ver casi las mismas especies de colibríes que en todo Estados Unidos. Canica News. La salud es noticia en Canica News. Habilitación de consultorios e IPS fácil y rápido. La siguiente noticia es con el auspicio de la corporación El Hospital IPS. El Hospital IPS, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra gente. Encuéntranos en www.elhospitalips.com. Abrir un consultorio médico es un gran esfuerzo para los profesionales de la salud. Sin embargo, por desconocimiento, falta de tiempo o desactualización en los protocolos de habilitación, pueden caer en errores legales y recibir sanciones impuestas por las secretarías de salud. Pero tranquilo, Asociarte Global, empresa especializada en procesos de habilitación de consultorios e IPS,
le ayuda a evitar esos dolores de cabeza jurídicos. Hay que tener en cuenta que es totalmente necesario mantener actualizado en las disposiciones legales relacionadas con este trámite. En ese sentido, es muy importante conocer la resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual dicta los procedimientos y las condiciones para habilitar servicios de salud conforme a las leyes del país. También es determinante estar pendiente de los avances médicos y jurídicos para brindar mayor seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados, como la actual pandemia de COVID-19. Asimismo, es crucial conocer los errores más comunes que cometen los profesionales de la salud en los procesos de habilitación para evitar repetirlos. Estos son los más frecuentes. Hacer en la práctica algo que no coincide con lo que está escrito. Esto sucede, por ejemplo, cuando se realizan procedimientos quirúrgicos, aunque sean menores, en un establecimiento habilitado solo para consultas. No contar con soportes de mantenimiento y calibración de equipos biomédicos. No aplicar el programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia. No reportar indicadores obligatorios, por ejemplo, en el caso de los residuos biológicos. No reportar los registros individuales de prestación de servicios de salud RIPS. Atender pacientes sin contar con ningún tipo de habilitación. No contar con los soportes de los títulos del talento humano. No almacenar correctamente los insumos. No acatar las medidas de bioseguridad. Hay muchos riesgos de caer en estos errores. Por eso lo más recomendable es contar con una asesora legal completa que lo acompañe de principio a fin en su proceso de habilitación de servicios de salud para consultorios e IPS. Canica News. Política internacional en Canica News. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la ONU piden a Bolivia garantías para expresidenta Áñez. La Fiscalía de Bolivia solicitó el domingo 6 meses de cárcel preventiva para la expresidenta interina Yanine Áñez, por un caso de supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales, mientras la comunidad internacional y la oposición piden transparencia en el proceso. Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado después de 2 de sus ministros, el de Justicia Álvaro Coimbra y el de Energía Rodrigo Guzmán, los 3 denunciados por sedición, terrorismo y conspiración. 3 fiscales firmaron la imputación para la aplicación de las medidas cautelares consistentes en la detención preventiva y por el tiempo de 6 meses en cárceles de La Paz, dice el documento divulgado el domingo. Áñez permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado, tras ser detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar. La rocambolesca y sorpresiva detención se produjo en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. En ese operativo policial que dirigió el ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo, arrestaron en la misma ciudad a 2 exministros quienes fueron trasladados en avión a La Paz. Canica News. Economía nacional en Canica News. No es bueno que el Banco de la República le haga un préstamo al gobierno. Viviana Taboada, quien hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República, indica que los ajustes fiscales que necesita el país deben hacerse de manera gradual para no frenar la recuperación de la economía. Viviana Taboada llegó a la Junta del Banco de la República en medio de una fuerte polémica, pues su experiencia con la política monetaria y cambiaria es limitada, aunque tiene preparación para el manejo de temas económicos. En respuestas escritas a El Espectador, sostuvo que el emisor implementó mecanismos de intervención en el mercado cambiario para ampliar la liquidez sin afectar las reservas internacionales. En el año 2020 fue muy difícil para la economía colombiana. No hay duda de que la recuperación de un choque de estas proporciones será compleja. Sin embargo, la naturaleza misma del choque, originado por una epidemia de salud pública y no por factores económicos o financieros, podría permitir una recuperación más rápida de la que se observó en momentos de crisis en el pasado. Que esto ocurra dependerá principalmente de la evolución misma de la pandemia, de que se contengan posibles rebrotes y se minimicen nuevas restricciones a la movilidad, así como de que se avance en los procesos de vacunación. En este momento hay mucha incertidumbre en relación con la evolución de la pandemia.
No sabemos con certeza si habrá nuevos brotes y de qué magnitud. Tampoco tenemos claridad sobre los tiempos en los que lograremos inmunidad gracias a la aplicación de las vacunas. En este contexto, las estimaciones que hace el banco, tanto del Producto Interno Bruto como de otros indicadores, tienen rangos de confiabilidad bastante amplios y tienen que ser revisadas y ajustadas constantemente. Actualmente, el pronóstico del banco sobre el crecimiento económico de 2021 es de 4,5% en un rango entre 2 y 6%. Esta estimación asume que no serán necesarias grandes restricciones a la movilidad que impidan significativamente la realización de actividades económicas. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Se agrava segunda ola de coronavirus en Chile, de nuevo en cuarentena. El pasado sábado, Chile, país ejemplo del mundo en vacunación, registró un aumento inédito de casos de coronavirus, 5.928 nuevas infecciones y 123 fallecidos. La capital cumple el primer día de confinamiento estricto para tratar de frenar los contagios. La segunda ola de la pandemia sigue agravándose en Chile, que registró el sábado 5.928 casos nuevos y, como dijimos anteriormente, 123 fallecidos, mientras la capital inicia el fin de semana de confinamiento. Es el tercer día consecutivo que se superan los 5.000 nuevos casos, cifras que no se veían desde junio del año pasado, cuando el país atravesaba una situación crítica, con la red sanitaria al borde del colapso y la mayoría de la población en cuarentena total. Estamos viviendo el mismo fenómeno que en otros países, y pese a la vacunación, la pandemia se mantiene activa e insistimos en el uso correcto del tapabocas o mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos, indicó en rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique París. El balance total desde el inicio de la pandemia hace un año se sitúa así: en 805.379 personas infectadas y 21.574 decesos, al tiempo que el número de casos activos llegó a máximos en meses, con 32.705 personas que pueden contagiar el virus. Canica News. Noticia ecológica en Canica News. Ana María Morales, la colombiana que busca proteger al águila real de montaña. Esta bióloga fue una de las ganadoras de una convocatoria internacional para estudiar aves rapaces, liderada por HeartWatch. Busca encontrar formas de evitar que las personas las maten, junto con Juan Diego Quirós, un guía local que le ha ayudado en el proceso. Ambos han quedado fascinados con el micromundo que encontraron en este nido. Cada 2 años la especie pone un huevo. Mientras la hembra cuida el polluelo, el macho trae la comida y aproximadamente a los 8 meses, la cría recibe su primera lección de caza. También han reportado con detalle cómo cambia un águila real de montaña con el tiempo. A los 6 meses el polluelo tiene el tamaño que tendrá como adulto, pero seguirá con un plumaje juvenil, que es entre blanco y crema, con toques negros. No será hasta los 3 años, cuando ya se considere adulto, cuando la mayoría de su plumaje se torne negro, con el pecho castaño. Lo que no han podido descifrar aún, sin embargo, es qué tan recurrente es que las gallinas hagan parte de la dieta de esta ave. No se trata de una pregunta arbitraria, por supuesto. Según explica Morales, bióloga silvestre de Arkansas State University en los Estados Unidos, encontrar esta respuesta podría ayudar a tomar medidas de mitigación para que el águila no sea asesinada, por lo menos no en Colombia. Está en peligro de extinción tanto en el subcontinente como en Colombia, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La bióloga cree que en Sudamérica no hay más de 1.000 individuos, mientras que en nuestro país la cifra apenas llega a 100. Su hábitat común, el bosque alto andino, ya se perdió en un 70%. Al deforestar, el águila entra en más contacto con la gente, asentamientos humanos y animales domésticos como gallinas, pavos y gatos, dice. Canica News. Economía internacional en Canica News. Un año de pandemia, el colapso y resurgimiento de las economías latinoamericanas. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe registró 2,7 millones de empresas en la región,
mientras que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales del año pasado, traducido en 22 millones más que en 2019. Han pasado poco más de 365 días desde que el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus se podría caracterizar como una pandemia. Tras un año de crisis, la mayoría de los informes de organismos especializados sugieren lo mismo. Latinoamérica es la región más afectada por el virus y en consecuencia sus economías tardarán años en recuperarse. La Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió que la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron en 2020 niveles que no se han observado en las últimas décadas. El organismo dependiente de la ONU estimó que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a final del año pasado, traducido en 22 millones más que en 2019. Aunque los países adoptaron una serie de medidas de protección social de emergencia para contener la crisis, la pandemia provocó un sismo económico y sanitario que empeoró los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo en las mujeres. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, puntualizó que la pandemia irrumpió en un escenario económico, social y político complejo, bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres. Bárcena añadió que la COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral de las mujeres. Por ejemplo, su tasa de participación se contrajo en 6 puntos porcentuales, ubicándose en 46% frente a un 52% en 2019, y el desempleo alcanzó a 1 de cada 5 de ellas. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Hoteles en Colombia se preparan para ofrecer experiencias seguras en Semana Santa. Aspectos como una buena conexión de Internet, contar con los máximos estándares de bioseguridad, tener una amplia oferta gastronómica y que cada miembro de la familia pueda descansar y divertirse según sus preferencias y necesidades son claves para una buena elección. La creación de nuevas experiencias bajo un escenario de pandemia se ha convertido en un reto para el sector turístico mundial. Colombia se encuentra en un momento de reactivación paulatina de actividades económicas y recreativas que ha llevado a que diferentes compañías que hacen parte de la industria hotelera ofrezcan un sinnúmero de opciones para todos los gustos. Este es el caso de la cadena Mobius Hotels y Hotel International Continental Medellín, que se han propuesto ofrecer una serie de planes en cada una de sus instalaciones, resaltando las diferentes características culturales que hacen única a cada región. Aspectos como una buena conexión de Internet, contar con los máximos estándares de bioseguridad, tener una amplia oferta gastronómica y cada miembro de la familia pueda descansar y divertirse según sus preferencias y necesidades, hacen parte de lo planeado por la compañía para esta Semana Santa. Estamos comprometidos con los visitantes para que en cada uno de nuestros hoteles se lleven la mejor experiencia de descanso, de desconexión, después de estos meses tan complicados y por supuesto de diversión. Nuestra meta es que puedan disfrutar de todo con tranquilidad, lo que conseguiremos gracias a los diferentes protocolos y medidas de bioseguridad que hemos adoptado, certificados a nivel internacional, afirmó Laura Quintana, vicepresidente comercial de Mobius Hotels. Ya tenemos con nosotros a Alexa Saavedra, quien nos presenta efemérides de interés. Canica News. Arte y consejos útiles con Alexa Saavedra en Canica News. Un saludo muy especial a todos los cibernautas que se conectan con nosotros en este día. Un día como hoy, 16 de marzo de 1806, es el día del natalicio de Benito Juárez, un gobernante de origen indígena que estuvo al frente del país mexicano entre el 21 de enero de 1858 a julio de 1872
y se hizo célebre, entre otras cosas, por su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un presidente que marcó la historia del país mexicano. Un día como hoy, 16 de marzo de 2003, en todo el mundo se produce la vigilia más grande de la historia como parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Irak. El tercer martes de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social, una labor que busca crear una realidad mucho más positiva entre los diferentes grupos sociales que conforman un país. El trabajador social es esa persona que detecta la realidad de las comunidades, busca soluciones a sus problemas, pero también aprovecha la oportunidad del entorno para hacer que las familias, vecinos o miembros de un conjunto social vean una mejora positiva en su realidad. Un feliz día a todos nuestros hermanos mexicanos y un feliz día a todos los trabajadores sociales. Eso es todo por hoy. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Canica News. La música es noticia en Canica News. El grupo Nietzsche impuso su clave en los Grammy. La agrupación fundada por Jairo Varela y ahora en las manos de José Aguirre consiguió, con el disco 40, un gramófono en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino en la edición 63 del certamen musical. Voy a cantar canciones viejas, las que cantaba papá, las que tantas veces le escuché silbar, las que tantas veces le escuché silbar, las que desde niño le oía cantar a papá. Es un fragmento de Canciones Viejas, uno de los cortes del álbum 40, con el que se conmemoran 40 años de vida musical del grupo Nietzsche y con el que consiguió el premio Grammy Anglo. Grabamos en cinta buscando ese sonido análogo más natural. Se grabó la percusión y la armonía en Puerto Rico, los metales en un estudio de Miami y las voces en Cali. Un álbum que tiene 9 cortes con distintas temáticas y que la gente ha reconocido con muchísimo cariño, y eso nos tiene felices, relató el vocalista Alex Torres. Así como se fue, así vendrá, en aras de dicha, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó. La orquesta insigne de los colombianos ya tiene un premio Grammy, y eso llena de orgullo a los amantes de la buena salsa que en los últimos 40 años han acompañado a Nietzsche. Y felices con este merecido gramófono, nos despedimos en Canica News. Nos esperamos mañana con más información, con Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción, y en la presentación de las noticias quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Dios les siga bendiciendo y continúen en la fiel compañía de canicaradio.com. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.